definitivamente es un paraíso terrenal, un bastión de recursos naturales, considerado uno de los países más biodiversos del mundo, en el que podemos encontrar variedad y el aroma de sus flores o deleitarnos con lo deliciosos y jugosos de los productos de la tierra. Hace algunas décadas Colombia solo era el país cafetero. Hoy en día otros productos han marcado la pauta en los mercados del mundo. El banano, el aguacate, la producción de esmeraldas, la fabricación y producción textil también se ha incrementado y hoy en día es reconocida en el mundo entero. Pero, ¿qué son los sectores de la economía y cómo está Colombia posicionado en ellos? ¿Por qué no me acompañas? Y lo averiguamos. Demos inicio entonces a la explicación del día de hoy referente a los sectores productivos de la economía. Entonces definamos qué son los sectores productivos. Podemos decir que los sectores productivos son las agrupaciones que se hacen de las actividades productivas de acuerdo a una serie de características, de tal forma que nos permita hacer una clasificación ordenada de la producción y facilitar como tal su análisis. La clasificación de los sectores económicos es muy útil porque nos va a permitir comprender cómo se relacionan todas estas áreas de producción y comercio y asimismo comprender el impacto que van a tener las políticas económicas de un Estado. Además de ello, poder identificar en una nación cuál es su principal vocación económica, es decir, en qué está especializada. Para ello, vamos a tomar las diferentes clasificaciones que se han dado de los sectores productivos. Podemos nombrar el sector primario, que es aquel de la producción de materias primas, el sector secundario, definido como aquel que se encarga de las transformaciones, el sector terciario o sector de servicios, el sector cuaternario, destinado a la investigación, y el sector quinario, especializado en los servicios que no tienen ánimo de lucro. Es importante destacar que tanto el sector cuaternario como el sector quinario son definiciones recientes que se han hecho de servicios que se desprenden del sector terciario. El sector primario es aquel formado por todas aquellas actividades encaminadas a la obtención de productos directamente de la naturaleza o materias primas. Estas materias primas se les denomina de esta manera porque son materias primeras, es decir, no han sufrido ningún tipo de transformación y son puras en el momento que se extraen de la naturaleza. Cabe destacar que los productos que se obtienen del sector primario van a ser el insumo necesario para los sectores secundario y terciario. ¿Cómo se clasifica el sector primario? Podemos clasificarlo en 5 grupos: agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería. La agricultura va a ser la actividad económica que nos va a permitir explotar el suelo para la obtención de diferentes productos, usualmente alimentos. Ah, vaya viejo, esa es la sandía más jugosa que he probado. Sí, vamos a cultivar cosas así. ¿Qué vas a sembrar? Un poco de todo. Algo habrá de darse en este suelo árido y despiadado. Aquellos que enfrentan a la naturaleza sin miedo son los que alcanzan... ¡Me caí! ¡Homero! ¡El freno de mano! ¡Uy! ¡Ay, qué maravilla! Podemos hablar de 2 clases de agricultura, la agricultura de secano y la agricultura de regadío. La agricultura de secano es aquella formada por cultivos que no necesitan agua de manera artificial, es decir, tienen suficiente con el agua de la lluvia. Aquí cabe destacar los cereales como el trigo, el centeno y la cebada. La agricultura de regadío está formada por cultivos que no tienen suficiente con el agua de la lluvia y necesitan ser regados constantemente. Podemos nombrar las verduras, las frutas, las flores, y es importante resaltar que hay cereales de regadío como el maíz y el arroz. Recordemos que los cultivos de arroz son plantas que permanecen húmedas todo el tiempo porque se establecen en charcos. En cuanto a la ganadería, podemos decir que es una actividad económica que se encarga de la cría de animales para la obtención de diferentes productos como leche, huevos, carne, plumas y pieles. Podemos definir que la ganadería tiene 2 clasificaciones: extensiva e intensiva. La ganadería extensiva es aquella en la cual la cría de animales se desarrolla en grandes espacios, espacios usualmente abiertos. La ganadería intensiva es aquella que se desarrolla en espacios cerrados, como las granjas y los establos.
Dentro de la ganadería hay varias ramas dependiendo la cría de animales que se lleve a cabo. La ganadería ovina, por ejemplo, se dedica a la cría de ovejas. Generalmente es extensiva y con ella se obtiene carne y lana. ¡Ay, pobrecilla oveja! Nadie te ha trasquilado en años. Muy bien, ya casi termino, pequeña. Pronto serás una linda y radiante rata. La ganadería vacuna se dedica a la cría de vacas, usualmente vacas lecheras o reses para la producción de carne. Puede ser de tipo intensivo y extensivo dependiendo la raza de la vaca. La ganadería bovina está destinada a la cría de toros. La ganadería porcina se dedica a la cría de cerdos para la obtención de carne. La ganadería equina se dedica a la cría de caballos, normalmente es extensiva. Los caballos van a ser usados como medios de transporte o para actividades deportivas. La ganadería caprina se dedica a la cría de cabras, es extensiva, preferiblemente en zonas de montaña. Con ella se va a obtener piel, leche y carne. La ganadería avícola se dedica a la cría de gallinas. Algunas serán ponedoras para la obtención de huevos y otras, al igual que los pollos, para la obtención de carne. Y por último, la ganadería apícola se dedica a la cría de abejas en colmenas artificiales. Con ellas se obtendrán productos como la miel, la jalea y el polen. Continuamos con la pesca, que es la captura de diferentes especies en aguas marítimas o fluviales. Existe la pesca de bajura, que es aquella que se lleva a cabo en pequeñas embarcaciones cerca de las costas. La pesca de altura es aquella que se hace adentrándose en el océano. Y la acuicultura es una actividad productiva que se encarga de la cría de peces en estanques o albercas. Un ejemplo de ello puede ser el cultivo de trucha. La silvicultura es la actividad económica encaminada a la explotación forestal, pero también al cuidado de los bosques. En la explotación forestal podemos obtener madera. La minería es la explotación del suelo para obtener diferentes tipos de minerales o combustibles. Existe la minería de tipo superficial, que es aquella que se hace en canteras para obtener, como por ejemplo, rocas o mármol. La minería subterránea es aquella que se hace en minas a grandes profundidades para la obtención de minerales como la sal, el oro y el carbón. Y la minería de perforación es aquella donde precisamente se perfora el suelo para la obtención de combustibles como el petróleo o el gas natural. Respecto al sector secundario, podemos decir que es aquel formado por todas aquellas actividades encaminadas a la transformación de las materias primas en productos, ya sean semielaborados o elaborados. Como tipos de industrias podemos citar las industrias base, las industrias de bienes de equipo y las industrias de bienes de consumo. Las industrias bases son aquellas que inician su proceso productivo transformando materia prima en productos semielaborados y utilizan otras industrias para su transformación final. Aquí podemos citar la siderurgia, que se encarga de transformar el hierro en acero. Y con ese acero se van a producir o fabricar otros bienes de consumo o equipo. Bart, quiero que estreches la mano de ¿cómo se llama usted? Roscoe. Roscoe dirige esta fundidora y nos va a mostrar la planta para que veas a los hombres más rudos del país haciendo lo que saben hacer mejor. ¿Y para qué quiero ver eso? Me lo agradecerás en tu noche de bodas. Oigan, atención. Quiero que saluden a mis amigos los Simpson. ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! Ay, que te estés quieto, tienes una chispa en el cabello. ¡Ay, quítamela, quítamela! Aquí viene lo bueno, jóvenes. ¡Go! Papá, ¿por qué me traes una fundidora gay? ¡Ay, no sé! ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¡Ay, mi hijo no tiene salida! ¡El mundo se volvió gay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Trabajamos y nos divertimos. ¡Ay, no me haces! Las industrias de bienes de equipo son aquellas que se dedican a transformar los productos semielaborados en equipos productivos para equipar las industrias.
como es la fabricación de maquinaria y equipos electrónicos. Y las industrias de bienes de consumo son aquellas que fabrican bienes destinados al uso directo por parte de los consumidores. Aquí podemos citar los textiles, los productos farmacéuticos y electrodomésticos. Como subtipos de la industria podemos mencionar la industria alimentaria, la industria textil, la industria química, la industria del metal, la industria electrónica y la industria de la construcción. La industria alimentaria va a obtener productos o materias primas como vegetales y alimentos y transformarlas en productos de consumo, como por ejemplo los cárnicos, las conservas o los lácteos. La industria textil, con productos del sector primario, va a fabricar productos semielaborados, como textiles, hilos, cueros, calzado, etc. La industria química va a obtener productos del sector primario, como minerales, vegetales, para la producción de semielaborados como detergentes, perfumes, cosméticos, pinturas. Las industrias del metal van a obtener productos del sector primario de origen mineral y transformarlos en herramientas o maquinaria. La industria electrónica puede obtener productos del sector primario, como por ejemplo el cobre, que es de origen mineral, y con él fabricar diferentes componentes de aparatos eléctricos y electrónicos. Y por último, la industria de la construcción, que obtiene productos del sector primario de origen mineral para transformarlos en edificaciones, puentes y demás. De acuerdo a su actividad económica y social, las industrias también se pueden clasificar como públicas, privadas o externas. Las industrias del sector público son aquellas que están ligadas a las organizaciones del Estado y se conforman por los tres poderes principales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Las empresas del sector privado abarcan todas las empresas privadas nacionales, es decir, que realizan actividades económicas en un país, pero son manejadas por una persona natural. Y las empresas o industrias del sector externo son aquellas que están englobadas como empresas privadas extranjeras que intervienen en la economía nacional, como es el caso de las empresas multinacionales.